hablarles acerca de una historia en la Escritura. No es una parábola, es una historia real. Se encuentra en Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Y antes de entrar a esta historia, yo creo firmemente en que Jesús nunca nos quiere dejar en la condición en la que estamos. Jesús nos ama tanto, nos anhela tanto, nos desea tanto, que Él no te va a dejar en el lugar de comodidad en el que tú y yo a veces nos estancamos, sea por lo que sea, llámale problema, llámale enfermedad, llámale temores, llámale lo que le quieras llamar, ¿no? Cada quien sabe lo que cada quien. Pero Él nos ama tanto y hay una costumbre en la mayoría de los lugares donde Jesús se nos muestra como Dios, se nos muestra como un Dios tan lejano a veces. Yo no sé tú, pero cuando yo era niña y me hablaban de Dios era como que allá en el cielo, ¿sí me explico? Allá lejitos, ¿verdad? Y se nos ha acostumbrado en nuestra cultura a hacer y a tener que cumplir para poder acercarnos a un Dios que está tan lejano, que realmente ¿qué puedes hacer y qué puedes cumplir para poder llegar a Él? Es imposible, ¿verdad? Y esta manera de pensar nos lleva a una manera de vivir. Yo no sé, todo lo que rige nuestra manera de pensar hace que vivamos de una manera. Y esta manera de pensar de quién es Dios y cómo funciona, nos lleva a vivir en unas maneras que la Escritura no enseña. Y no son cosas malas en las que vivimos, no son quizás en pecados, pero sí son formas que nos retienen de recibir todo lo que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Y yo quiero que vayamos a esta historia de Marcos 5. Es una historia que en algún momento de tu vida la has oído, probablemente muchas veces, pero Dios me ha estado hablando a través de ella en estas semanas, en medio de ver mi condición, en medio de ver mi lugar de desesperación. Soy humana de carne y hueso, tengo problemas, a veces muchos, tengo una propia carne que me hace que tenga muchos problemas, ¿verdad? Yo sola. Pensaba, están muy serios. Y en medio de todo eso, uno necesita a Jesús. Y esta es una historia. Dice versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, diga conmigo, Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años, diga conmigo, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, diga conmigo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Les quiero contar un poquito
antes de que esto sucediera. Jesús tenía días, no sabemos realmente cuántos, tenía días enseñándoles en parábolas, enseñándoles la escritura, enseñándoles lo que era el reino de los cielos. Y terminando de enseñar, dice la escritura que se subió a la barca y en la barca vino una tormenta. Sí, esto ya era la noche. La tormenta viene, Jesús tiene que detener la tormenta, termina la tormenta y en la mañana, en vez de irse a descansar, él dice que ve a un endemoniado gadareno y va y lo libera el endemoniado gadareno. Y Jesús dice que se vuelve a subir a la barca, ¿verdad? Se vuelve a ir a la otra orilla del río y Jesús se sienta en la barca y viene a él una multitud. Ok, vamos a tener aquí tantito. ¿Cuántos son papás? ¿Cuántas son mamás? Ok, voy a irme a las mamás porque somos las que trabajan. No sé qué. Pónganse en la cena de Jesús, ¿verdad? Las mamás nos tenemos que levantar a veces muy temprano, ¿verdad? Y mañana me toca levantar a las 6 de la mañana. Tengo que hacer el lonche para 4 niños, ¿verdad? Tengo que vestirlos, peinarlos, porque 3 son niñas. Señor, ¿qué pasa ahí? ¿Verdad? Si me hubiera dado 4 hijos, pues no tendría que peinarlos, ¿sí o no? Entonces, 3 son niñas, hay que peinarlos, hay que darles desayuno, hay que llevarlos a la escuela. Cuando están en la escuela hay que limpiar la casa, ¿sí o no? Hay que lavar trastes. Yo estoy hablando de la mujer, el hombre tiene su propio rollo. Hay que hacer comida, llegan, comen, hay que limpiar, ¿verdad? Hay que hacer tarea, hay que llevarlos a sus clases, hay que regresar y bañarlos. Y luego hay que dormirlos. Y cuando por fin los dormiste y dices, ya, llega el marido. Y hay que hacerle cena, y hay que atenderlo, ¿verdad? Hay que darle más, no hay que darle nada de masaje. Enrique, espero que no estés oyendo. Hay que atenderlo, y yo me imagino, a mí me pasa esto muy a menudo, ¿verdad? Ya hice un acuerdo con Enrique, le dije, ¿sabes qué? Tú te haces tu cena. Le dije, porque yo estoy agotada. Y no se crean, Enrique me ayuda mucho, y él a veces prepara la cena a los niños, pero estás agotada, ¿verdad? El día. Los hombres me imagino que es también otro rollo. Vas al trabajo, te enfrentas con mil y una cosas y luego llegas y quieres que tu vieja te aviente a los niños, ¿verdad? Y es como que, hey, give me a break, ¿sí o no? Dame un respiro, o sea, no me avientes a los niños así. Y quizás eso es en el matrimonio. Ustedes, muchachos que están todavía estudiando, quédense estudiando. Quizás es diferente la dinámica, pero llega un punto donde dices, ya no quiero estudiar, ¿verdad? Ya necesito un respiro. Y yo me imagino que Jesús estaba ya así, ¿no? Venía de haber desgastado su boca, su mente estaba exhausta, sanó a un endemoniado, no es cualquier cosa, paró una tormenta, tampoco es cualquier cosa. Y se sentó y de repente una multitud vino a donde él estaba. Yo no sé qué hubiera hecho, él los hubiera corrido a todos. Díganle que me es mi hora de descanso. Pero Jesús no hizo eso. Jesús, es tan fuerte el corazón de Jesús por sus hijos, que ya fuera uno o fuera una multitud, él los iba a atender. Y llega Jairo, uno de la sinagoga, tiene nombre es Jairo, con una desesperación porque su hija fuera sana. Y Jesús va y lo atiende, y se va caminando hacia casa de Jairo, y en el camino hay una multitud apretándolo y llega una mujer. No nos dice el nombre de esta mujer, pero sí nos dice el problema de esta mujer. Era una mujer con una enfermedad por 12 años. Yo no sé si tú has estado enfermo alguna vez, y no hablo de gripa, que la gripa como quiera se quita, ¿verdad? Con un caldito, no sé. O un mejurje de la abuela. Pero tú has estado enfermo de algo pesado. Yo tengo mi mamá ahorita trae unos discos, ella vino de España, la pobre sufrió todo el viaje, venía aquí, solo caminaba 10 minutos y ya no podía más. Y yo la veía sufrir, yo decía, Señor, por favor, haz algo, ¿verdad? Y imagínate esta mujer, 12 años de su vida en una enfermedad. Yo creo que estaba llena de amargura. Yo creo que estaba desesperada por dentro. Yo creo que estaba ya en el punto último de que si la enfermedad no la mataba, ella se iba a matar o algo. Pero estaba desesperada. Y yo no sé en qué situación tú te encuentres hoy. Quizás no es una enfermedad de 12 años, pero ¿qué si es un pleito de 12 años?
¿Qué si es una angustia, son miedos, son temores, son decepciones? ¿Qué si es que tu familia, temores que tu familia, que no la puedes sostener? ¿Qué si son problemas acumulados por años en tu corazón de los cuales no has podido arrancar el odio, la ira, la envidia? Pero todos en algún punto de nuestra vida estamos como esta mujer del flujo de sangre. Y esta mujer, dice la escritura, dice que lo había gastado todo. Había gastado todo lo que tenía en médicos, en curas, en tratar de hacer cosas para zafarse de esta enfermedad. Esta mujer había pasado por los mejores doctores, yo creo, por lo que implica la escritura. Había hecho todo lo en sus manos. Yo no sé si tú haces todo lo que está en tus manos, buscas lo mejor de lo mejor, ¿verdad que sí? Pero esta mujer te había enclaustrado tanto en su problema que si se fijan, esta mujer era conocida por su problema y no por su nombre. Y lo que sucede muchas veces cuando nosotros estamos en problemas o estamos en circunstancias y nos envolvemos en la circunstancia, la identidad de nosotros se cambia por nuestro problema en vez de por quién somos en Cristo Jesús. Y esta mujer estaba absorbida por su problema, tanto que jamás en la escritura vas a conocer su nombre. El principal de la sinagoga, sí supimos quién era. Jairo. Jairo tenía fe en Jesús. Jairo sabía que Jesús lo podía sanar. Jairo no dudó, él sabía quién tenía que llegar y él fue directo a Jesús. Pero esta mujer lo había probado todo. Todo. Yo no sé qué has probado tú, qué has hecho tú por tu circunstancia, en qué tanto has puesto tú tu esperanza, pero has hecho todo y sigues de la misma manera. Y así estaba esta mujer. Ahora esta mujer había oído de Jesús. Esta mujer había oído que había alguien que podía sanar. Había oído que había un gadareno, un endemoniado gadareno al que había salvado. Había oído que se había parado la tempestad. Había oído que Jesús tenía poder para hacer milagros. Y esta mujer atravesó toda la multitud pensando en su cabeza, si tan solo tocare. La escritura en el original no dice que fue una vez, dijo que fue un diálogo en su cabeza de todo el tiempo hasta que llegó a Jesús. Si tan solo tocare. Yo no sé si ustedes se han visto en alguna situación, yo me imagino el Black Friday. ¿Quién ha estado en el Black Friday? Solo uno, estamos pobres los demás. Ni al paso podemos ir. Yo no sé la locura del Black Friday para llegar a una tele que de $300, $500 te va a costar 50. Imagínense la multitud en el Black Friday. Yo sé que es un ejemplo bien nada que ver, ¿verdad? Pero imagínense la multitud y tú queriendo llegar a esa tele arrastrándote todos los problemas, los accidentes que hay en el Black Friday. Y yo me imagino a esta mujer corriendo entre la multitud, arrastrada por la multitud hasta llegar a tocar, aunque fuera el manto de Jesús, porque ni a Jesús tocó, el manto de Jesús. ¿Sí saben que Jesús era el menos indicado para que ella tocara? Era una mujer impura, era una mujer indigna, era una mujer que no merecía tocar a Jesús, era una mujer que ni siquiera merecía traspasar la multitud de hombres que había en ese lugar. La escritura en Levítico nos da un ejemplo de lo que sucedía con esas mujeres, lo vamos a leer un poco más adelante, pero una mujer que no merecía tocar el manto de Jesús, era la menos indicada para tocar su manto. Yo me he encontrado en situaciones envuelta en marañas donde mi único pensamiento es: soy la menos indicada para acercarme a Jesús. No, en este momento de mi vida, hace 2 semanas pasé por una, yo creo, de las peores situaciones en mi vida emocionalmente, no tanto físicamente, y yo le decía: Señor, fue mi culpa. No puedo ni siquiera leer, no podía ni siquiera orar, no podía ni siquiera acercarme a Él, no podía ni siquiera hablarlo con Enrique, porque yo me sentía la persona más inmerecida de acercarme a Jesús. Y esta mujer tenía
tenía una verdad por la cual no acercarse a Jesús. Realmente en la ley era imposible que ella se pudiera acercar ni siquiera a una persona porque esa persona quedaba inmunda. Ella era la menos indicada para tocar al maestro, ¿verdad? A Jesús, al que todo el mundo estaba apantallando porque estaba haciendo milagros. ¿Cómo esta mujer iba a tocarlo? Y ella en ese momento no le importó su condición, no le importó lo que estaba atravesando. Esta mujer había oído que Jesús podía cambiarla y atravesó todo lo que tenía que atravesar para tocar el manto de Jesús. Esta mujer había oído de él, pero esta mujer ahora quería probarlo. ¿Sabes que es muy diferente oír de lo que Jesús hace a voltear y tú atravesar todo lo que hay en tu vida para probar a Jesús? Porque probarlo significa que te asombre de tal manera que tú no vas a quedar nunca igual. Tu vida va a quedar arruinada, pero va a quedar arruinada para bien. Tu vida va a quedar arruinada porque no vas a poder voltear a otro lado más que voltearlo a verlo a Él. Y esta mujer había oído, pero esta mujer ahora quería probar a Jesús. Había oído de Él, pero quería tocarlo. Esta mujer tuvo fe y no se quedó en el lugar en el que estaba. Imagínense después de 12 años y por su fe, por tocar el borde de su manto, ni siquiera en un instante, dice la Escritura, en un instante fue sana. Yo no sé cuál es tu fe. ¿Tú crees que en un instante tu situación en tu casa puede cambiar? Que en un instante tu situación con tus hijos puede cambiar, que en un instante tu situación en la escuela puede cambiar, que en un instante el temor, la ansiedad, la vida a la que estás llevando puede ser transformada por tocar el manto de Jesús. Jesús vino a hacernos cerquita al Dios que puede transformar, cambiar y llenar nuestras vidas. Él vino a decirte, hey, aquí está, Él lo puede hacer. Y lo sé porque en Hebreos 4 la Escritura nos dice esto. Para empezar, antes de ir a Hebreos 4, Jesús volteó. Supo que alguien lo había tocado, supo que poder había salido de él. Y Jesús volteó a preguntar, ¿quién me ha tocado? Si tú quieres saber si Jesús está interesado en ti, tú puedes ver esta historia y saber que en medio de la multitud, corriendo a poder sanar a una mujer, a una niña que casi iba a morir, Jesús se detuvo para prestar atención a esta mujer que era nadie y voltear a decir, ¿quién me tocó? Y volteó y le dijo, hija, tu fe te ha salvado. El atrevimiento de esta mujer no solamente la sanó, el atrevimiento de esta mujer la salvó. Y Hebreos 4 lo dice de esta manera. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Así que acerquémonos si eres perfecto al trono de la gracia, o acércate si estás bien con Dios al trono de la gracia. Acércate si en tu vida no hay ningún problema, si está todo resuelto, acércate al trono de la gracia. Eso dice Hebreos. Acércate confiadamente al trono de la gracia. No nos pone estándares. No nos pone reglas, no nos pone cumplimientos. Nos está diciendo, hubo uno que sabe por lo que estás pasando. Hubo uno que fue tentado de la misma manera que tú estás siendo tentado. Hubo uno que padeció lo mismo que tú estás padeciendo. Hubo uno que atravesó la misma circunstancia que tú estás atravesando. Y ese uno está en contacto con tu realidad.
En otra versión del mensaje, y se las quiero leer, dice así: ahora que sabemos que tenemos a Jesús, este gran sumo sacerdote, con un acceso directo a Dios, que no se nos escape de nuestros dedos, no tenemos un sacerdote que no está en contacto con nuestra realidad. Él ha pasado por debilidad, Él ha sido testing, se me olvidó. Ha sido probado por todo, lo ha experimentado todo menos el pecado. Así camina hacia Él y toma lo que Él está listo para darte. Toma su misericordia y acepta su ayuda. En otra versión dice: tenemos un sacerdote que puede ser tocado. Y esta mujer supo que Jesús podía ser tocado y poder iba a salir de Él. Mi pregunta en esta noche es: ¿qué te detiene para tocar el manto de Jesús? ¿Qué te detiene de acercarte a Él? ¿Qué te detiene de dar un paso de fe y confiar más en Él que en tus formas? Y confiar más en Él que el medicamento, y confiar más en Él que en todo lo que tú estás poniendo tu esperanza. ¿Qué te detiene? Porque a esta mujer, te voy a decir una cosa, hay dos cosas que las pudo haber detenido de correr a tocar el manto de Jesús. Una era el qué dirían. Esta mujer atravesó a la multitud, y la multitud en su mayor porcentaje eran hombres. Y en aquella época una mujer entre hombres, y más en su condición, era vista malísimo. La podían haber hecho de todo, le podían haber criticado de todas las maneras, podían haber pensado de ella lo peor. Y esta mujer, en contra de todo lo que iban a pensar de ella, en contra de todo lo que los demás podían pensar, esta mujer corrió a través de la multitud para tocar a Jesús. ¿Qué te detiene a ti de tocar a Jesús? La segunda cosa que podía detener a esta mujer de tocar a Jesús era la ley. Y yo quiero que me acompañen a Levítico para que ustedes vean la gravedad de esta enfermedad en esta mujer. Levítico 15, capítulo 15, versículo 19 al 32. Miren lo que dice, está fuertísimo. Dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará, ¿qué? Apartada. Dice: y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada, ¿será qué? Inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentara, ¿será qué? Inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, ¿será qué? Inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre el que ella se hubiera sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiera sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuera sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre el que durmiere será inmundo. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo, ¿será qué? Inmunda, como en los días de su costumbre. Y la escritura continúa unos versículos más hablando sobre todo lo que va a ser inmundo si ella tocare, o si alguien que esté con ella tocare. Esta mujer conocía la ley. Esta mujer conocía la parte de la religión de la ley. Y ella podía haberse dicho: hey, mi religión dice que me esté quietecita y no toque a nadie, porque al que tocare será inmundo. Mejor me quedo aquí donde nadie me pueda rozar, porque el que rozare será inmundo. No va a tocar la mesa, porque si la toco, ¿será qué? ¿Qué clase de vida tenía esa mujer? ¿Qué clase de vida es esa? Juzgada todo el tiempo, poniéndose limitaciones todo el tiempo. Y esto era lo que la ley decía, Dios lo escribió. Si ella se hubiera quedado en su religiosidad, ella nunca hubiera tocado al maestro.
Esta mujer pasó de tener una religión a tener una relación con Jesús. Muchas veces así estamos nosotros. Estamos cumpliendo una religión. Es que es así, es que es de esta manera. No, es que a mí me enseñaron. No, es que la Biblia dice. No, es que aquel hizo. No, pero... Y estamos todo el tiempo queriendo cumplir cosas y llegar a un estándar de vida en Cristo al que Jesús nunca te lo ha puesto. La Biblia dice que sí, Él vino a cumplir la ley y Él vino a elevar la ley, pero Él vino a darnos el poder por a través de su Espíritu Santo de vivir la ley. Ahora, la ley estaba creada para llegar a una relación con Dios. La ley no estaba creada para que no fuera alcanzable, estaba creado para crear una relación. Y Jesús vino a hacer posible esa relación a través de su sangre. Era imposible. Y esta mujer lo entendió. Esta mujer dijo, al gorro me vale, a la playa, la ley. Yo voy a atravesar mi religiosidad y yo voy a tocar el manto de Jesús, porque en el manto de Jesús hay poder. En la religión no hay. En tu religión, en mi religión, el poder de Dios no se puede ver. ¿Qué cosas te impiden a ti tocar el manto de Jesús? Porque Él está accesible, iglesia. Él está esperando a que lo toques. Y quizás muchas veces se puede ver como esta mujer. Jesús no estaba, la mayoría de los milagros, Jesús buscaba a las personas o se topaba con las personas y los sanaba. En este caso, este milagro, Jesús iba caminando y la mujer estaba atrás de Jesús tratando de alcanzar sus vestiduras. Y muchas veces pareciera en nuestro caminar con Cristo que Jesús nos está dando la espalda. Pero a esta mujer Jesús no le estaba dando la espalda. Esta mujer vino desesperado, tocó y Jesús se detuvo. Muchas veces Jesús está esperando a que tú corras a Él y corras desesperadamente a tocar su manto para Él detenerse y voltear y decir, ahora sí, te voy a sanar. Ahora sí, voy a restaurar tu familia. ¿Tú crees que Jesús no conocía a esa mujer? Ponte a pensar. ¿Crees que no conocía? ¿Crees que no sabía quién lo había tocado? Los discípulos estaban un poco, ¿cómo que preguntas quién? ¿Verdad? Pero ellos no estaban diciéndolo porque sabía que Jesús sabía todo, lo estaban diciendo porque te ha apretado mucha gente. Jesús sabía quién era esa mujer. Jesús sabía quién era Jairo. Ahora te quiero decir otra cosa. ¿Qué harías tú en el lugar de Jairo cuando has sido desesperada a pedirle a Jesús que sane a tu hija y Jesús se detiene en medio de la multitud a sanar a otra mujer? Piensa cómo estaba Jairo. Yo no sé si estaba desesperado. ¿A qué horas? Ya que la sane, vámonos, ya que deje de hablar con ella, vámonos ya porque mi hija se está muriendo, ¿verdad? Yo no sé cómo estaba Jairo desesperado diciendo, Jesús va a llegar tarde y mi hija se va a morir. Y vienen y le dicen, hey, ya ni lo molestes, tu hija está muerta. Y Jesús le responde, no, vamos. Y cuando llega saca a todos los que no tienen fe. Y resucita a la hija de Jairo. Muchas veces así estamos viendo como Jairo, como Jesús le hace el milagro a otras personas. Viendo cómo Dios sí responde a la enfermedad de otra persona. Viendo cómo sí Dios responde al dolor de otra persona, al problema de otra persona, a las familias de otras personas. Y esperando desesperadamente, ¿en qué momento va a ser conmigo? ¿En qué momento? Va a llegar tarde Jesús. Va a pasar algo, se va a morir, ya no hay solución. Jesús no llegó. Y luego vienen las personas y te tiran abajo toda la fe que tienes. ¿Verdad? Hey, ya ni para qué le hablas, ni para qué oras. Ya no hay solución a eso.
¿Ya para qué lo molestas? ¿Para qué sigues hincado en tu casa pidiéndole al Señor esto y hablando con Él y visitando a enfermos y yendo a grupos y leyendo tu Biblia y teniendo comunión los domingos? ¿Ya para qué? Si Jesús no te está solucionando nada. Así llegaron con Jairo, ni lo molestes, está muerta. Jesús voltea y dice, vamos. Y esta mujer la sanó. Pero el milagro que vino después fue más poderoso. Lo resucitó. No estés esperando y viendo a los demás. Jesús conoce a cada uno de ustedes, conoce perfectamente la situación de cada uno de ustedes. Sabe si es sanidad o si es resurrección. Sabe si es libertad o es resurrección. Él sabe lo que tú necesitas en específico. Y Él está listo para darte lo que tú necesitas. Quiero que te pongas en pie en esta noche. Mientras la religión nos impone 1000 reglas, una relación con Jesús lo único que te dice es acércate, 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 acércate. Acércate al trono de la gracia, acércate, acércate y toca a Jesús, acércate al trono de misericordia, acércate a recibir lo que necesitas en el oportuno socorro, acércate, acércate, camina directo a Jesús, camina directo a donde está Él, acércate al trono de misericordia. Porque no tenemos un Dios que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un Dios que no está en contacto con nuestra realidad, sino uno que ha sido tentado en todo, uno que ha pasado por todo. Piensa en tu peor situación. Jesús la pasó. No la veo. Lee la Biblia. Y Él está en contacto con tu realidad y tú puedes tocar su manto. Tú puedes tocar su manto y ser sano. Tú puedes tocar su manto y ser libre. Tú puedes tocar su manto y dejar la religiosidad. Tú puedes tocar su manto y volver a tener un fuego que tenías por Él que se ha ido. Tú puedes volver a tocar su manto y tu familia va a resucitar. Tú puedes volver a tocar su manto y todo el odio y el coraje de tu corazón se va a ser cambiado por paz, va a ser cambiado por alegría, va a ser cambiado por amor los unos por los otros. Tú puedes tocar tan solo el borde de su manto y poder va a salir de Él. Yo quiero decirte que aquí está Jesús. El rey David, quiero cerrar con este pasaje, lo hizo de esta manera: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Tú has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos, digan conmigo, todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, ahí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Ahí estás tú. Yo quiero que digas conmigo: aquí estás tú. Aquí estás tú. Aquí está Él, iglesia. Aquí está Él, iglesia. Y yo quiero que aproveches que Él está aquí para tocar el borde de su manto. Levanta tus manos ahí donde está. Levanta tus manos, levanta tus manos. Si tú no has atravesado, a tener una relación con Cristo, a tocar su manto, a ver su poder, a ver su realidad, y no lo has atravesado por murmuración, hoy le vas a decir: se acaba el pensar, ¿qué pensarán de mí? Se acaba el estar pensando, ¿qué dirán otros? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán mis vecinos? ¿Qué dirá mi esposo o mi esposa de mí? Que estoy loco, que hago perdiendo mi tiempo. Si tú puedes atravesar lo que otros puedan pensar de ti al acercarte a Jesús, atraviésalo en este momento, porque Jesús está aquí. Esta es tu oportunidad para atravesarlo.